Salvifici Doloris, de su santidad Juan Pablo II. Capítulo 5. Partícipes en los sufrimientos de Cristo. El mismo poema del siervo doliente del libro de Isaías nos conduce precisamente, a través de los versículos sucesivos, en la dirección de este interrogante y de esta respuesta. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia que prolongará sus días, y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres, y dividirá la presa con los poderosos por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Puede afirmarse que junto con la pasión de Cristo, todo sufrimiento humano se ha encontrado en una nueva situación. Parece como si Job la hubiera presentido cuando dice: «Yo sé, en efecto, que mi Redentor vive», y como si hubiese encaminado hacia ella su propio sufrimiento, el cual, sin la redención, no hubiera podido revelarle la plenitud de su significado. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Cristo, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal total del pecado. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable de sufrimiento de Cristo, que se convirtió en el precio de la redención. De esto habla el poema del siervo doliente en Isaías. De esto hablarán a su tiempo los testigos de la nueva alianza, estipulada en la sangre de Cristo. He aquí las palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Habéis sido rescatados no con plata y oro, corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como corderos sin defecto ni mancha. Y el apóstol Pablo dirá en la carta a los Gálatas: se entregó por nuestros pecados para liberarnos de este siglo malo. Y en la carta a los Corintios: habéis sido comprados a precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Con estas y con palabras semejantes, los testigos de la nueva alianza hablan de la grandeza de la redención, que se lleva a cabo mediante el sufrimiento de Cristo. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención. Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Está llamado a participar en ese sufrimiento por medio del cual todo sufrimiento humano ha sido también redimido. Llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado justamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre, en su sufrimiento, puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Los textos del Nuevo Testamento expresan en muchos puntos este concepto. En la segunda carta a los Corintios escribe el apóstol: en todo apremiados, pero no acosados, perplejos, pero no desconcertados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no aniquilados, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro tiempo. Mientras vivimos, estamos siempre entregados a la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará. San Pablo habla de diversos sufrimientos y en particular de los que se hacían partícipes los primeros cristianos a causa de Jesús. Tales sufrimientos permiten a los destinatarios de la carta participar en la obra de la redención, llevada a cabo mediante los sufrimientos y la muerte del Redentor. La elocuencia de la cruz y de la muerte es completada, no obstante, por la elocuencia de la resurrección. El hombre halla en la resurrección una luz completamente nueva, que lo ayuda a abrirse camino a través de la densa oscuridad de las humillaciones, de las dudas, de la desesperación y de la persecución. De ahí que el apóstol escriba también en la misma carta a los Corintios:
Porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación. En otros lugares se dirige a sus destinatarios con palabras de ánimo. El Señor enderece vuestros corazones en la caridad de Dios y en la paciencia de Cristo. Y en la carta a los Romanos: os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa y grata a Dios. Este es vuestro culto racional. La participación misma en los padecimientos de Cristo halla en estas expresiones apostólicas casi una doble dimensión. Si un hombre se hace partícipe de los sufrimientos de Cristo, esto acontece porque Cristo ha abierto su sufrimiento al hombre, porque Él mismo, en su sufrimiento redentor, se ha hecho en cierto sentido partícipe de todos los sufrimientos humanos. El hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos, los revive mediante la fe, enriquecidos con un nuevo contenido y con un nuevo significado. Este descubrimiento dictó a San Pablo palabras particularmente fuertes en la carta a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque el presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. La fe permite al autor de estas palabras conocer el amor que condujo a Cristo a la cruz. Y si amó de este modo sufriendo y muriendo, entonces por su padecimiento y su muerte vive en aquel al que amó. Así vive en el hombre, en Pablo. Y viviendo en él, a medida que Pablo, consciente de ello mediante la fe, responde con el amor a su amor. Cristo se une a sí mismo de modo especial al hombre, a Pablo, mediante la cruz. Esta unión ha sugerido a Pablo, en la misma carta a los Gálatas, palabras no menos fuertes. Cuanto a mí, jamás me gloriaré, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. La cruz de Cristo arroja de modo muy penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre, y concretamente sobre su sufrimiento, porque mediante la fe lo alcanza junto con la resurrección. El misterio de la pasión está incluido en el misterio pascual. Los testigos de la pasión de Cristo son a la vez testigos de su resurrección. Escribe San Pablo: para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él en su muerte, por si logro alcanzar la resurrección de los muertos. Verdaderamente el apóstol experimentó antes la fuerza de la resurrección de Cristo en el camino de Damasco, y solo después, en esta luz pascual, llegó a la participación en sus padecimientos, de la que habla, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. La vida de Pablo es claramente pascual. La participación en la cruz de Cristo se realiza a través de la experiencia del resucitado y, por tanto, mediante una especial participación en la resurrección. Por esto, incluso en la expresión del apóstol sobre el tema del sufrimiento, aparece a menudo el motivo de la gloria, a la que da inicio la cruz de Cristo. Los testigos de la cruz y de la resurrección estaban convencidos de que por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. Y Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice: nos glorificamos nosotros mismos de vosotros, por vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras persecuciones y en las tribulaciones que soportáis. Todo esto es prueba del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Así pues, la participación en los sufrimientos de Cristo es, al mismo tiempo, sufrimiento por el reino de Dios. A los ojos del Dios justo, ante su juicio, cuantos participan en los sufrimientos de Cristo se hacen dignos de este reino. Mediante sus sufrimientos, estos devuelven en un cierto sentido el infinito precio de la pasión y de la muerte de Cristo, que fue el precio de nuestra redención. Con este precio, el reino de Dios ha sido nuevamente consolidado en la historia del hombre, llegando a ser la perspectiva definitiva de su existencia terrena. Cristo nos ha introducido en este reino mediante su sufrimiento, y también mediante el sufrimiento maduran para el mismo reino los hombres,
envueltos en el misterio de la redención de Cristo. A la perspectiva del reino de Dios está unida la esperanza de aquella gloria, cuyo comienzo está en la cruz de Cristo. La resurrección ha revelado esta gloria, la gloria escatológica, que en la cruz de Cristo estaba completamente ofuscada por la inmensidad del sufrimiento. Quienes participan en los sufrimientos de Cristo están también llamados, mediante sus propios sufrimientos, a tomar parte en la gloria. Pablo expresa esto en diversos puntos. Escribe a los romanos: somos coherederos de Cristo, supuesto que padezcamos con Él, para ser con Él glorificados. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. En la segunda carta a los Corintios leemos: pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria incalculable, y no ponemos los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. El apóstol Pedro expresará esta verdad en las siguientes palabras de su primera carta: antes habéis de alegraros en la medida en que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. El motivo del sufrimiento y de la gloria tiene una característica estrictamente evangélica, que se aclara mediante la referencia a la cruz y a la resurrección. La resurrección es ante todo la manifestación de la gloria, que corresponde a la elevación de Cristo por medio de la cruz. En efecto, si la cruz ha sido a los ojos de los hombres la expoliación de Cristo, al mismo tiempo, esta ha sido a los ojos de Dios su elevación. En la cruz, Cristo ha alcanzado y realizado con toda plenitud su misión. Cumpliendo la voluntad del Padre, se realizó a la vez a sí mismo. En la debilidad manifestó su poder, y en la humillación toda su grandeza mesiánica. ¿No son quizás una prueba de esta grandeza todas las palabras pronunciadas durante la agonía en el Gólgota y especialmente las referidas a los autores de la crucifixión? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A quienes participan de los sufrimientos de Cristo, estas palabras se imponen con la fuerza de un ejemplo supremo. El sufrimiento es también una llamada a manifestar la grandeza moral del hombre, su madurez espiritual. De esto han dado prueba en las diversas generaciones los mártires y confesores de Cristo, fieles a las palabras: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla. La resurrección de Cristo ha revelado la gloria del siglo futuro y, contemporáneamente, ha confirmado el honor de la cruz, aquella gloria que está contenida en el sufrimiento mismo de Cristo y que muchas veces se ha reflejado y se refleja en el sufrimiento del hombre, como expresión de su grandeza espiritual. Hay que reconocer el testimonio glorioso, no solo de los mártires de la fe, sino también de otros numerosos hombres que a veces, aún sin la fe en Cristo, sufren y dan la vida por la verdad y por una justa causa. En los sufrimientos de todos estos hombres es confirmada de modo particular la gran dignidad del hombre. El sufrimiento, en efecto, es siempre una prueba, a veces una prueba bastante dura, a la que es sometida la humanidad. Desde las páginas de las cartas de San Pablo nos habla con frecuencia aquella paradoja evangélica de la debilidad y de la fuerza, experimentada de manera particular por el apóstol mismo, y que junto con él prueban todos aquellos que participan en los sufrimientos de Cristo. Él escribe en la segunda carta a los Corintios: muy gustosamente, pues, continuaré gloriándome en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. En la segunda carta a Timoteo leemos: por esta causa sufro, pero no me avergüenza, porque sé a quién me he confiado. Y en la carta a los Filipenses dirá incluso: todo lo puedo en aquel que me conforta. Quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el misterio pascual de la cruz y de la resurrección, en la que Cristo desciende, en una primera fase, hasta el extremo de la debilidad y de la impotencia humana. En efecto, Él muere clavado en la cruz. Pero si al mismo